saludamos a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. En este día tenemos la visita del doctor John Cabrera, médico infectólogo, que actualmente está trabajando en el Hospital Guillermo Almenara. Él en este día nos trae información en relación a lo que yo sé usted está muy interesado, que es el coronavirus. Buenos días, doctor Charles. Un gusto estar aquí para poder aportar y ayudar a una buena información en nuestra comunidad. Así es, justamente esa es la intención de hacer justamente esta entrevista, ya que actualmente hay mucha ansiedad y bueno, está habiendo en realidad mucha preocupación en relación a todo lo relacionado al coronavirus, ¿verdad? Doctor John Cabrera, por favor, díganos a todos, ¿qué es el coronavirus? Bien, el coronavirus es una familia de un grupo de virus responsable de enfermedades respiratorias y diarreicas que está entre nosotros desde el año ya 65. Este grupo de virus causa enfermedad tanto en humanos como en animales, caracterizados por problemas digestivos y problemas respiratorios. Ya hemos tenido anteriormente la visita de estos virus en el 2002 con el virus SARS, que fue en Asia también una pandemia, y el virus MERS en el año 2010 aproximadamente, ¿no? Este virus que denominado COVID-19, causador de la enfermedad SARS-CoV-2, es un virus que tiene unas características genéticas distintas, lo cual ha hecho que su tasa de transmisión sea más alta y eso explica la cantidad de casos que tenemos actualmente. Pero no es que es un virus que haya recién aparecido, ya inclusive este virus, otros tipos de este coronavirus pueden causar enfermedades gripales que pasan desapercibidos en el personal, ¿no? Así es, y justamente eso queremos transmitir, ¿verdad, doctor? Que no es un virus desconocido, que en parte, si bien es cierto, es otro serotipo, pero ya se tiene algo de información en relación a este virus, y eso también tienen que tenerlo en consideración. Doctor, ¿dónde aparecen los primeros casos de este COVID-19? Claro, esta es una situación sin precedentes en las cuales, gracias al avance de la ciencia, se ha logrado aislar en tiempo récord el genoma del virus y se ha podido también, gracias a las disposiciones de salubridad del país de China, donde comenzó esto justamente en la provincia de Hubei, en la zona de Wuhan, donde aparecieron los primeros casos reportados en personas del área de un mercado que era conocido por la venta de animales un poco quizás exóticos para nosotros y el consumo del mismo. Fueron ahí en la zona pesquera en donde comenzaron los primeros casos, los cuales ya es conocido que luego se expandió al territorio chino. Así es, y justamente a la actualidad, doctor, ¿verdad? La China está siendo justamente de alguna u otra forma la principal fuente de información en cuanto a la evolución y el comportamiento de este virus, ¿verdad, doctor? Eso es cierto. Tenemos entre la literatura médica artículos ya con buena información de China, que ha tenido los primeros, luego un artículo de 200 casos, luego un artículo de 70.000 casos, en el cual nos da una probable seguimiento de los pacientes y cómo es que van a evolucionar. Cabe resaltar que el virus alrededor del mundo, cuando va ya yendo a otros lugares, puede tener cierta variación genética para adaptarse digamos, al medio en el que se encuentra. Así es, y bueno, hace poco el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció justamente la aparición del primer caso y actualmente, bueno, ¿en cuántos casos aproximadamente están reportados o confirmados, doctor? Según el reporte de hoy, estamos entre 11 a 13 casos confirmados con COVID-19. Así es. Y bueno, doctor, yo creo que algo que tal vez todos aquellos que nos están siguiendo quieren saber es cómo se transmite. Bien, sí, esto es bastante importante. La transmisión del virus en sí, como cualquier resfrío común o enfermedad respiratoria, se da justamente a través, cuando una persona infectada estornuda, ¿sí? Libera moco, libera saliva, y aquí es donde se encuentran las partículas virales. Es por eso importante conocer de que es el modo de transmisión más frecuente, y cuando uno estornuda
pues contamina el ambiente, ¿no? Si uno se encuentra en un micro, va a contaminar las barandas quizás, su alrededor, y digamos, la distancia en que se puede la persona llegar a contaminar es alrededor de 2 metros, ¿no? 2 metros alrededor, pero cabe importante resaltar que según estas investigaciones que se han hecho en China y en países de Europa, la tasa de transmisión es de una persona a dos, ¿no? No es tampoco de que alguien estornuda y toda la sala se contamina, ¿no? Es importante eso, por eso que las vías de transmisión más frecuentes son dos. El contacto con las gotitas, digamos, del estornudo y el contacto de nuestras manos con las áreas contaminadas. Es por eso que la medida preventiva que ha demostrado mayor eficacia, no solamente con este nuevo COVID, sino cuando hubo la pandemia de influenza, es el lavado de manos. El lavado de manos, sí, y es lo que al momento ha demostrado mayor prevención. Así es. Y doctor, cuéntenos, bueno, la persona tal vez en algún momento es infectada por este virus, y cuéntenos cómo es la evolución natural y cómo comienzan a presentarse, qué síntomas se presentan, qué signos se presentan en aquellas personas que han tenido justamente infección por este COVID-19. Bien, los síntomas son síntomas de un resfrío común, ¿sí? Estamos hablando de malestar, estamos hablando de estornudo. La fiebre en sí no se ha reportado que sea un síntoma cardinal, sino un 60% de la población puede hacer fiebre. Sí se ha encontrado de que las personas que hacen enfermedad pueden hacer un cuadro de tos que no es tan frecuente, un cuadro gripal, estamos hablando de estornudo diferente a tos, ¿sí? Y de ahí los síntomas diarreicos son casi nulos, ¿sí? La mayor sintomatología es un resfrío común, que hablamos de dolor de cabeza, malestar general, tos, ¿sí? Esos son los síntomas comunes de esta infección. Ok, doctor, bueno, yo creo que actualmente, bueno, ven a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, ven las noticias en China, ¿verdad? En Europa, ¿verdad? Actualmente lo que está ocurriendo en Europa, en Italia, y ven a las personas con las mascarillas, los ven con los mandilones descartables. Doctor, cuéntenos, ¿qué signo de gravedad necesariamente todos los casos que actualmente se presenten con secreción nasal, con tos, con fiebre, necesariamente quiere decir que en algún momento todos ellos pueden ser COVID-19? Eso yo quiero que tal vez los que nos siguen tengan presente, porque usted sabe, doctor, que hay una línea, ¿verdad? ¿Cuál es la línea que actualmente 113. la cual se está reportando? La 113. Sí. A la línea 113 usted puede llamar en caso usted tenga la sospecha de tener el COVID-19, pero vamos a hablar de ella en un momento, ¿no? Entonces, doctor, ¿cuáles son los signos de gravedad? Los signos que uno puede en algún momento presentar y de que nos pueda dar luz de que podemos estar padeciendo este tipo de infección. Bien, es importante también a su pregunta responder que los pacientes que han requerido hospitalización o acudir a un centro de establecimiento de salud han sido un 10%. Estamos hablando de que de 1000 personas, digamos 100 son las que únicamente han tenido que requerir un establecimiento de salud, y de los cuales con gravedad que han requerido internamiento han sido un promedio de 5%. ¿Qué queremos decir? De que como lo dije en un inicio, no es un virus con una letalidad alta, no es un virus que lo va a tumbar a la cama y no lo va a dejar sus cosas, es como un resfrío en realidad. Entonces cerca del 85% de personas no van a hacer clínica, inclusive pueden estar infectados y no producir ningún síntoma, y es porque su sistema inmune ha respondido adecuadamente a la infección. Solamente en un porcentaje menor, y es en la población mayor de 60 años, donde la incidencia de necesidad de atención hospitalaria ha sido más frecuente. Entonces, es importante conocer de que no cualquier tos, no cualquier resfrío va a ser indicativo de que tengo el COVID-19. Hay que recordar de que estos casos, como bien ha dicho la ministra de Salud hoy en la mañana, son casos que la mayoría vienen de España. Son personas que han venido de España, Italia, de zonas donde la incidencia de infección es alta. Estamos hablando de miles de casos
de inclusive miles de casos, ¿no? Doctor, en España, y por lo cual ha determinado ya el ministro de Salud que todos los pacientes, las personas que lleguen de esas ciudades van a establecer una cuarentena. Entonces, si nosotros no hemos tenido contacto con personas que han venido de España o con personas que han sido coinfectadas, no tenemos por qué, digamos, sospechar de que cualquier achis va a significar que tengo COVID-19. ¿Por qué? Porque vamos a saturar los establecimientos de salud y las personas que pueden requerir hospitalización se van a ver afectadas por la cantidad de pacientes que van a acudir. Es importante que nosotros, todo nuestro territorio nacional, tenga claro cuándo uno debe sospechar de COVID-19. Así es, y justamente importante, doctor, para hacer una invocación a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Actualmente las áreas críticas, como por ejemplo las emergencias, se están saturando de personas que están llegando con sintomatología, sí, de problemas virales, pero que no han tenido ningún contacto con alguien que ha estado en el extranjero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, a tener en cuenta la recomendación del doctor, no saturemos las áreas críticas, las emergencias. Si usted tiene gripe, resfrío, etcétera, no acude inmediatamente a la emergencia pensando que tiene el COVID-19 si usted no ha estado en el extranjero o no ha tenido contacto con alguien que tenga algún signo o síntoma de resfrío, ¿no? Etcétera. Claro, doctor, es importante también entender que para uno el hecho de tener un contacto no quiere decir que ya estoy contagiado con coronavirus. Es decir, si yo como personal de salud me contagio, es decir, en el hospital, pues somos los que estamos más expuestos, y lo encuentro a usted en la calle y lo saludo, eso no quiere decir que ya lo contagié simplemente por mirarlo o por estar a 1 metro de usted. Es necesario tener una exposición prolongada de la persona, ¿sí? Digamos un contacto directo de manos, o nuevamente aquí el lavado de manos es importante para yo poder sospechar de infección, porque ya se desata un poco el miedo de que el amigo de mi amigo, de mi amigo, de mi amigo, y yo lo vi y me lo encontré, entonces ya soy infectado. No, eso no estamos todavía en ese escenario de transmisión. Ahorita estamos en un escenario donde se han contagiado familiares cercanos a personas que han venido de zonas endémicas. Es por eso que el Ministerio de Salud lo que está haciendo ahora es cercar a los contactos para evitar que se transmita de una manera más generalizada. Así es. Bueno, acá en nuestro país, bueno, a comparación de otros países, tal vez cuando hay simples procesos gripales o virales, bueno, toman medidas como por ejemplo los descansos médicos, ¿no? Pero acá creo que en nuestro país no tenemos tales hábitos y costumbres, y mayormente pues, y tampoco tenemos en alguna u otra forma la cultura de la higiene en cuanto al tema de la prevención de este tipo de enfermedades, ¿verdad, doctor? Entonces, a usar de forma racional las áreas críticas, por ejemplo, las emergencias. Si usted presenta algún problema respiratorio, secreción nasal, tos, fiebre, acérquese al establecimiento más cercano. ¿Por qué motivo? Porque las áreas críticas, ¿verdad, doctor? Deberían estar destinadas principalmente para emergencias. ¿Es así, doctor? Porque yo imagino que si alguien llega a la emergencia, tiene más riesgo más bien de entrar sin el COVID-19 y salir con el COVID-19, ¿verdad, doctor? Claro, es importante aquí tener dos consideraciones. Siempre pensar en la otra persona, porque recordemos que el hecho de que tengamos ahorita el ingreso del COVID-19 no quiere decir que no va a dejar a personas mayores que hacer neumonía, pacientes que tienen de repente infartos, pacientes que se accidentan, y son estos pacientes los que necesariamente requieren una atención de área crítica. Así que no saturemos la emergencia simplemente por un tema de que ay, mejor voy para que me digan que no tengo y está tranquilo. Eso sería un poco egoísta de nuestra parte. Es por eso es importante conocer y hacer primero un análisis, cuál es mi síntoma, qué exposición tengo para poder acudir, porque lo que dice usted es cierto, todas las personas van a acudir y en lugar inclusive de quizás de infectarse de COVID-19 se van a infectar de otra cosa más problemática como es tuberculosis en el tratamiento de salud, así que tener cuidado. Entonces, doctor, solamente para poder cerrar en esa parte, díganos, por ejemplo, y enfatice los casos probables y los casos confirmados
o casos altamente probables, por ejemplo. Claro, en un inicio, cuando estábamos en alerta de ingreso de virus, estamos hablando de hace 2 semanas atrás, era toda persona que podía llegar de una zona donde esté la infección. Estábamos hablando de China, estábamos hablando de España, de Italia, estábamos hablando de Estados Unidos, México, donde se habían reportado casos previamente. Eso en un primer escenario. Al ya ver el virus ingresado a nuestro país a través de estas personas que han llegado de viaje, estamos en un escenario de transmisión familiar, peridomiciliaria, de personas que han estado en contacto, que han venido. Los familiares cercanos son los que están ahorita con mayor exposición, y el personal de salud que ha atendido a estos pacientes inicialmente y no se conocía que estaban infectados por coronavirus. Ese es, digamos, para tenerlo claro, es si yo sospechar de coronavirus tengo que haber estado expuesto o haber venido de la zona endémica o estar en contacto cercano con una persona diagnosticada de coronavirus. Ok, muy bien, doctor. Y bueno, actualmente, ¿qué método, digamos, cuáles son las formas en las cuales se está diagnosticando esta infección? ¿Cuál es la manera como se diagnostica el COVID-19? Y bueno, ¿qué establecimientos lo están haciendo o están habilitados para poder hacerlo? Porque entiendo, doctor, que no todos los establecimientos están haciendo la prueba para confirmar la infección por COVID-19. Sí, al momento, al día de hoy, el único establecimiento que hace la prueba es el Instituto Nacional de Salud, el conocido como el INS, que es ahí. Ahora, los centros donde se están atendiendo los casos probables, el Ministerio de Salud ha determinado que sea el Hospital Hipólito Unanue, 2 de Mayo, el Hospital de Ate, Villa El Salvador, y uno más que ahorita no recuerdo. En el caso de Salud, cada red, cada centro hospitalario está designando los centros donde se van a tomar. El modo de diagnosticar al momento es a través de un hisopado nasofaringeo, el cual es introducir una especie de hisopo estéril en el área nasal y tomar una muestra de la cavidad nasal posterior. Luego eso se sella, se corren unas pruebas y se manda al INS, y es el INS quien está dando los casos confirmados por PCR de este coronavirus. ¿Y más o menos en cuánto tiempo es que salen los resultados? Aproximadamente es por la cantidad de muestras y el de procesamiento es alrededor de 3 a 5 días que están dando los resultados confirmatorios. Bueno, y sabiendo que es un cuadro viral y que en todo caso hay una diversa sintomatología, doctor, digamos, ¿cómo es el tratamiento o el manejo de estos cuadros? Eso es bastante importante. Recordar que al ser un virus no le va a hacer nada a un antibiótico. El antibiótico es para infecciones bacterianas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que un virus y una bacteria son organismos distintos. Zanjado ese tema, el tratamiento para la mayoría de pacientes que hacen un cuadro leve simplemente son sintomáticos. El médico le va a prescribir de repente paracetamol, de repente algún medicamento para evitar las molestias generales, y lo va a mandar a su casa porque no requiere estar hospitalizado. En un 15% de pacientes que hacen un cuadro mayor, lo que se ha encontrado es que hay coinfecciones, ¿sí? Que llegan a ser una neumonía. Lamentablemente no tenemos a la fecha un medicamento, un fármaco exclusivo para tratar coronavirus. En países como en China y en España se están haciendo tratamientos experimentales con algunos antivirales o antirretrovirales para evitar que este virus se siga replicando, ¿no? Pero en sí no hay todavía un tratamiento establecido, ya que el virus per se no se puede tratar. Se tratan las complicaciones que se generan a raíz de una neumonía en este grupo pequeño de 10 a 5% de pacientes que llegan a requerir un internamiento. ¿Hay vacuna contra el COVID-19, doctor? Al momento, según lo que señaló OMS, planteó que en un promedio de 12 a 18 meses se tendría una vacuna, efectiva para el coronavirus. Pero sí es importante recordar que estamos ya por entrar a la estación,
digamos, de cambio de clima, importante siempre tener la vacuna de influenza, y en las personas adultas mayores es importante tener una vacuna para el neumococo, ya que cuando estas personas se pueden infectar coronavirus, pueden sobreinfectarse con agentes bacterianos. Entonces estas vacunas de otros agentes podrían ser importantes para evitar complicaciones, más no existe al momento ninguna vacuna exclusiva para coronavirus. Ok, doctor. Bueno, doctor, hemos hablado un poco sobre el coronavirus, los signos, los síntomas, hemos hablado sobre el diagnóstico. Queremos hablar un poco sobre la prevención, ¿verdad? Porque actualmente se han acabado las mascarillas, ¿no? No hay mascarillas, ¿no? Y lo que antes costaba 50 céntimos, una mascarilla simple, ¿verdad? Pues ahora está a 4 soles, ¿no? Se han disparado. Doctor, díganos por favor, ¿cuáles son las formas para nosotros poder prevenir la infección por el COVID-19? Bien, las medidas preventivas para el grupo general, para la población en general, es el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos debe durar 20 segundos con abundante agua y jabón. En caso no tener jabón a la mano, se puede usar alcohol gel o alcohol al 75%, el cual lo puedes conseguir en cualquier farmacia, y eso es para la población en general. El lavado de manos con abundante agua va a hacer de que por arrastre los gérmenes caigan y nuestras manos queden limpias y seguras. Para las personas que ya tienen síntomas respiratorios, por ejemplo tos, estornudo, en ellos sí el uso de la mascarilla lo que va a hacer es que evitar que se propague el virus digamos, en un ambiente cerrado, como puede ser un transporte público, nuestra casa o centro laboral. Ya cuando estamos hablando del personal sanitario, del médico, el enfermero, el técnico o la persona que trabaja en un establecimiento de salud donde van a llegar los casos, las medidas sí se van a extremar. ¿Por qué? Porque no van a llegar solamente pacientes con COVID, sino con neumonías, pacientes con tuberculosis, y ahí es el uso del respirador N95, que es el que lamentablemente se está agotando. Esas son las medidas preventivas que tenemos que tener en cuenta. Nuevamente recalcar, el lavado de manos es muy importante, y de manera por recomendación de la OMS, por este tiempo de que el ingreso del virus, evitar el contacto cercano, el dar, digamos, saludar de beso o saludar de mano. Existe otra forma de saludo que no nos va a quitar el respeto hacia los demás, ¿no? Bien, el jabón antibacterial en Estados Unidos está prohibido, y en nuestro medio debería hacerse lo mismo. ¿Por qué? Porque el jabón antibacterial lo único que hace es generar resistencia de bacterias sensibles al tener contacto con antibióticos que están en el jabón. Lo que va a hacer es aumentar la tasa de resistencia antibacterial. Ya hemos tenido recientemente noticias de niños infectados en un hospital por gérmenes muy resistentes a antibióticos, y justamente el uso de estos jabones antibacteriales es que promueve esta resistencia. Entonces la recomendación es no usar jabón antibacterial, sino un jabón común. ¿De dónde partió el virus y cómo ingresó al ser humano? En realidad, al momento, teorías. Se dice de que es similar al virus SARS del murciélago, que luego pasó digamos, a un reptil, y el consumo de esta carne hizo de que dentro de un ser humano mute el virus, ¿sí? Eso es lo que se tiene una sospecha, no es todavía nada confirmado. Sin embargo, no se transmite a través de las mascotas. Digamos, si uno tiene un gatito, un perrito, ellos no van a transmitir enfermedad, y no se va a transmitir tampoco por el consumo de carnes rojas, ni carne de pescado, ni carne de pollo, ningún tipo de carne al momento, porque este virus es específico solo para seres humanos. Bien, ¿qué hacer si uno es diagnosticado con COVID-19? Si por ejemplo yo voy a salir en salud, me hacen la prueba, me dicen, usted tiene COVID-19, dependiendo de la sintomatología que usted tenga, es muy probable que la mayoría, el 85%, no requiera mayor atención hospitalaria más que el uso de, digamos, sintomáticos. Y sí se puede tratar en casa. Lo que uno trata es de que la persona esté en reposo
y evite contagiar a más personas. O sea, sí se puede tratar en casa, no requiere mayor atención que un resfrío común. Usted cuando se resfría comúnmente va, se mete en su cama a dormir, a descansar, hasta evitar que esos síntomas mejoren. No es la excepción en el coronavirus, excepto las personas que tienen síntomas de gravedad y que requieren una atención en el hospital. Bien, las corrientes de aire como tal, o sea, si yo estoy, digamos, andando en un micro o en un auto y tengo la ventana abierta, no va a generar mayor riesgo de infección. Quizás el uso prolongado de aire acondicionado cercano no va a generar infección, pero sí lo que puede generar es que nuestra mucosa se reseque y haga que los gérmenes, digamos, puedan proliferar ahí. Es por eso que la recomendación es no estar mucho tiempo a aire acondicionado o expuesto a corrientes de aire artificiales. Con respecto a los adultos mayores, tanto para esta infección de COVID como para todas las infecciones respiratorias, son una población que tiene mayor riesgo por la edad y justamente por los cambios orgánicos de la vía respiratoria que se dan justamente por la avanzada edad. Afortunadamente, los niños no se han visto afectados en una tasa alta con este coronavirus. Digamos, la población más grande que fue afectada, la población de Wuhan en China, los casos de pacientes menores de 20 años bordaron el 1%. No se ha reportado ningún fallecido de niño menor de 5 años de edad. Sí se han reportado en adultos mayores. En este momento debemos tener en cuenta las recomendaciones de parte del Ministerio, ya que ellos son los que están llevando el conteo de la cantidad de casos y las medidas que van a adoptar. De manera particular, sí evitar de repente el acudir a lugares cerrados con alta densidad de población, llámese de repente estadios, de repente conciertos o zonas donde haya poca ventilación. Bueno, agradecemos la visita del Dr. John Cabrera, médico infectólogo del Hospital Guillermo Almenara. Ha sido un placer, doctor, compartir con usted y con todos aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales la información que usted nos ha brindado en relación al coronavirus. Palabras finales, doctor John Cabrera. Sí, primeramente agradecerles por la invitación, recordar, tomar con calma este tema, recordar nuevamente que no es un virus letal, no es un virus que, digamos, va a matar millones de personas, es un virus en el cual si nosotros tomamos las medidas preventivas, el lavado de manos y el adecuado uso de los servicios de salud, las cosas van a ir bien. Así que mantener la calma, no desabastecer los supermercados, mantener siempre la prudencia, tomando en cuenta de que hay personas que necesitan más que nosotros los servicios de salud. Así es, bueno, a seguir las indicaciones del Dr. John Cabrera, médico infectólogo del Hospital Guillermo Almenara. Los esperamos en una próxima edición con otro tema también de vital importancia.